Buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos. Quiero recordarles que esa historia no es de mi propiedad, solo realicé la traducción y las imágenes fueron hechas con IA. Sin más, disfruten. Capítulo 6. No te creo. Kiba le lanzó a su compañero una mirada molesta y puso los ojos en blanco mientras levantaba una tabla de madera sobre su hombro. Puedes preguntarle a Shikamaru si no me crees, Hinata, pero realmente acaba de irse, gruñó el joven. Shino permaneció en silencio mientras sus compañeros discrepaban. Martillaban con diligencia el costado del restaurante que ayudaban a reparar. Podía comprender la ira de Kiba ante el aparente abandono de Naruto, ya que su amigo valoraba la lealtad por encima de todo, pero esperar la misma indignación de Hinata hacia su amado Naruto era una tontería. Hinata miró con ojos suplicantes a Ichunin de pelo puntiagudo que estaba trabajando en reemplazar las tejas del techo del edificio de al lado. TCH, problemático, murmuró Shikamaru. No quería herir sus sentimientos. No sé todos los detalles, ¿vale? Algo raro está pasando con ese chico, murmuró Ino, y Chouji, levántate de tu trasero y ayúdanos. Chouji respondió metiendo el último puñado de patatas fritas en su boca y limpiándose las manos en sus pantalones. Ah, lo siento Ino, necesitaba un descanso. ¿A qué te refieres con raro? Bueno, comenzó la linda joven rubia, recordando todo lo que Sakura le había contado. Aparentemente ha estado escondido las últimas semanas. Ahora que lo mencionas, no lo he visto en un tiempo, dijo Lee pensativo. Él y su equipo se habían unido a los demás en su reconstrucción hacía un tiempo, desde que terminaron de reparar la barandilla del puente. Ni siquiera ha estado en casa de Ichiraku desde aquella misión. Teuchi me ha estado preguntando por él últimamente, añadió Chouji. Claro que se estaría comportando de forma extraña. Exclamó Tenten, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. Jiraiya-sama murió hace un par de semanas. ¿Recuerdas? Debió ser muy duro para él. Pero Ichirakus. Exclamó Chouji, incapaz de comprender la idea de perderse el ramen, incluso en medio del vuelo. Para él, la comida era el consuelo definitivo. Si acaso, debería haber visto más a su amigo rubio en su taburete habitual. Ino les lanzó a los tres miradas sucias por interrumpirla. De todos modos, cuando estaba trabajando en el hospital después de que esos ninjas de lluvia se habían retirado, lo encontré en el cuarto piso. Pero eso es. Dijo Hinata, algo alarmada. Ino asintió y se metió un mechón de pelo detrás de la oreja. Sí, la sala de maternidad. Fue muy extraño. Estaba empapado en sangre y lloraba. Y cuando le pregunté sobre eso, ni siquiera pudo responderme. Era como si estuviera en trance o algo así. Kiba inclinó la cabeza hacia un lado e intercambió miradas con Akamaru. Bueno, mierda, eso es raro. A ver si lo entiendo, dijo Neji, sentándose sobre una pila de madera. Primero, Naruto desaparece un par de semanas, sin ir a Ichiraku ni hablar con nadie. Luego, durante la invasión, se escapa en medio de una batalla. Luego, Ino lo ve en el cuarto piso del hospital, nada menos, histérica. Y luego, esa misma noche, su apartamento se incendia. ¿Me perdí algo? Espera, ¿se le quemó el apartamento? Gritó Ino, alarmada. No se dio cuenta de que se le había escapado el martillo hasta que Kiba empezó a saltar por debajo de la escalera en la que ella estaba, sujetándose la cabeza. La mayoría del grupo miraba a Neji con asombro, salvo sus propios compañeros. Tenten la miró de reojo. Sí. ¿No te enteraste? Todos los Jounin hablaban de ello. Neji nos lo contó. Al parecer, también había restos de un ninja enorme. Creo que todavía le están haciendo pruebas. Fue Oshigaki Kisame, dijo Lee con firmeza, ganándose más miradas de desconcierto y aclaró con culpa. Podría haber sobornado a Gai Sensei con 300 vueltas extra alrededor del pueblo. Tenten le dedicó una sonrisa forzada y le dio una palmadita torpe en la espalda. Buen trabajo Lee, así que esto está relacionado con Akatsuki, murmuró Shikamaru, mirando fijamente un punto en el suelo mientras reflexionaba sobre las posibilidades. Ahora tenía mucho más sentido. El ataque era claramente una distracción, Naruto lo había visto antes, por inquietante que fuera la idea. Aunque, ahora que lo pensaba, Naruto tendría que ser capaz de mantener la guardia alta todo el tiempo con esa organización intentando matarlo. ¿Puedes añadir a esa lista el envío a una misión de clase S a largo plazo?, dijo una nueva voz, captando la atención de todos. Sakura se acercó, con un aspecto particularmente sombrío al detenerse. Las miradas desconcertadas y vacías que le enviaron fueron respuesta suficiente. Sí, al parecer se fue antes de lo previsto. Shizou está furioso, ¿cuánto tiempo estará fuera?
Preguntó Hinata con miedo. Sakura miró los dedos de sus pies y dijo, años. Años, la joven heredera se sintió repentinamente mareada. Años sin Naruto-kun, sus ojos se pusieron en blanco y ella cayó hacia adelante. Ah. ¿Qué demonios? ¿Cómo la hace desmayar si ni siquiera está aquí? Gritó Kiba, lanzándose para atrapar el cuerpo de su camarada. ¿Estás segura, frente? Le preguntó Ino en voz baja a su amiga. La depresión que irradiaba la roseta era casi contagiosa. Sí, estoy segura, murmuró, abrazándose. Una repentina e inoportuna sensación de aislamiento la invadió, poniéndole la piel de gallina en la piel pálida y expuesta de sus brazos. Claro, Tsunade-sama había intentado animarla a entrenar más, pero se sentía tan perdida sin un objetivo seguro. Se sentía tan distante de Naruto, como si apenas lo conociera en un par de semanas. ¿Cómo había sucedido esto? Es el chico más problemático que he conocido. Shikamaru miró a Ino. Por una vez, tengo que estar de acuerdo contigo. Viajar con un bebé era mucho más difícil de lo que Naruto había imaginado. En realidad, no sabía qué esperar. Poseía una resistencia casi ilimitada, una velocidad excepcional y una habilidad única para moverse entre las ramas de los árboles usando sus 4 extremidades con la máxima eficiencia. Lamentablemente, ninguna de estas habilidades le serviría de nada cuando llevaba consigo a un bebé frágil que se quejaba a la menor molestia. En cuanto empacó todo lo que pudo y sacó a su hija de la habitación del hospital, mientras esquivaba a las enfermeras del turno de noche, invocó un clon de sombra para preparar un plan de escape improvisado. Puede que la seguridad se hubiera reforzado debido al ataque repentino, pero los Anbu se centraban en mantener a los forasteros fuera, en lugar de a los de adentro. Acababa de anochecer y aún había suficiente tensión y conmoción en la aldea como para distraer. Era ahora o nunca. Ba-chan probablemente ya había preparado sus papeles de misión para entonces, así que era libre de irse de la aldea, pero sabía que tenía que irse antes de que ella tuviera la oportunidad de averiguar exactamente a dónde iba. Incluso siendo la Hokage, no iba a correr ningún riesgo. Ella tenía una idea bastante clara de su plan general y esperaba que eso le sirviera de consuelo para evitar que se retractara de la misión y enviara a los Anbu tras él. Le había ordenado al clon de sombra que esperara hasta el amanecer para salir por la puerta principal de la aldea con una mochila, asegurándose de ser visto por al menos 2 guardias Chunin. El clon de sombra debía dirigirse tan al norte como su alcance le permitiera, deteniéndose en un par de aldeas por el camino con la intención de ser visto. Mientras tanto, ya había salido a través de los bosques de la parte trasera de Konoha horas antes, rumbo al sur, hacia una de las aldeas más pequeñas del País del Fuego. Se esperaba lluvia en los próximos días. Sabía que Tsunade se enfadaría con él por irse antes de poder vigilarlo, y sabía que intentaría algo. Un micrófono oculto, leer su chakra, cualquier cosa para mantenerla informada, pero también sabía que evitaría que los Anbu lo rastrearan. Lo respetaba demasiado como para eso. El ritmo del viaje era demasiado lento para su comodidad, pero le aterraba sacudir demasiado a la bebé como para aliviar sus propias inseguridades. Por no mencionar que cada vez que aceleraba, ella se despertaba y empezaba a llorar, y él no quería llamar la atención. A mitad de camino se dio cuenta de que aún llevaba sandalias ninja, una clara señal de que estaba entrenado en las artes ninja, y rápidamente las arrojó entre la maleza al borde del camino, jurando regresar cuando pudiera y destruirlas como era debido. Ahora parecía un simple civil. Eran probablemente cerca de las 7 de la mañana, casi 10 horas de viaje, cuando llegó a la pequeña aldea maderera de Basai, cansado y descalzo. Por suerte, no había mucha gente despierta para ocupar las calles, ya que al abandonar el refugio del bosque se había dado cuenta de que no se había cambiado de ropa. La sangre que manchaba sus ropas destrozadas se había secado, lo que hacía muy incómodo moverse con ella. No necesitaba ninguna atención extra, por lo que la pintoresca cabaña a un cuarto de milla dentro del pueblo fue el primer lugar al que entró, desesperado por encontrar una buena cama para descansar antes de planificar su siguiente movimiento. Una campana sonó sobre su cabeza mientras empujaba la pesada puerta de madera con su mano libre y abrazaba al bebé dormitando contra su pecho con la otra. «¡Hola!», gritó vacilante al ambiente silencioso. Vio una escalera que conducía a un piso superior. A la derecha de la escalera había varias mesas circulares con 4 sillas boca abajo cada una. Al otro lado, sofás y alfombras, la mayoría frente a una gran chimenea vacía. Las paredes de la posada parecían de troncos y había varias cabezas de alce y oso colgadas por la habitación.
Se arrastró hasta un mostrador de recepción vacío cerca de la puerta y tocó la campanilla. Bajó enseguida. Gritó una voz anciana y femenina desde el piso de arriba en respuesta al timbre. Naruto se tensó al oír pasos que descendían por las escaleras. No sabía por qué, pero de repente se sintió extremadamente nervioso por comenzar esta nueva vida, y esta mujer sería la primera en conocer a Hitomi como su hija. Primero aparecieron unos zapatos planos y tobillos anchos, seguidos de una falda larga, marrón y vaporosa que terminaba en unas caderas anchas. A continuación, apareció el dobladillo de un chaleco azul, que se superponía a una camiseta blanca lisa y cubría un busto pronunciado, terminando en un escote en pico que dejaba al descubierto la piel pecosa de un cuello. Finalmente, apareció el rostro para completar el look. Mejillas sonrosadas, ojos grises en forma de media luna con patas de gallo y una larga melena castaña, con vetas grises, que descansaba sobre la ancha espalda en una sola trenza. Era algo corpulenta y aparentaba 50 y tantos, pero la mujer desprendía un aura amigable que hizo que Naruto se relajara al instante. Ella echó un vistazo a su cliente y la cálida sonrisa desapareció de su rostro. «Dios mío, niña. ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien?», gritó en estado de shock, dejando entrever un ligero acento. «Oh, sí», suspiró cansado, aliviado al encontrar una cara amigable en su primer intento, «solo necesito una habitación». «Sí, sí, claro. Pasa, pasa». Lo invitó, extendiendo una mano grande pero suave sobre su hombro y tirando de ella. Él no se había dado cuenta de lo grande que era hasta que estuvo justo a su lado, casi 15 centímetros más alta que él. «Te instalaré en una de nuestras habitaciones. Hay mucho espacio aquí. No tenemos mucho trabajo en esta época del año, sobre todo en invierno. Date un baño caliente y ponte cómodo, y te prepararé algo de comer». «Gracias», dijo Naruto con seriedad, mientras su estómago rugía en señal de acuerdo. «Me llamo Iwate Izanami. Pero puedes llamarme Hui, todos los demás lo hacen». Le dedicó una leve sonrisa. No lo entendía, pero era incapaz de cambiar su identidad. Lo pensó mucho durante el camino. Pensó en todos los nombres que podría usar o en cómo alterar su apariencia, pero al final no pudo soportar la idea de hacer ninguna de las dos cosas. Quizás fuera su orgullo demoníaco, pero la idea de ocultarse no le sentaba bien. No iba a ocultar quién era como si le avergonzara. Iba a seguir siendo él mismo, solo que diferente. Y menos visible. «Soy Uzumaki Naruto, y ella es Hitomi», se presentó a sí mismo y a su hija, moviendo un poco a la bebé para que su rostro dormido ahora se revelara entre la masa de mantas en las que estaba envuelta. Fue como si Hui acabara de darse cuenta de que el bulto en sus brazos estaba vivo. «Maldita sea», exclamó en un suave susurro. «¿También tienes un bebé? Vaya, vaya, qué historia tan interesante. Iré a buscar la cuna que tenemos guardada». «Eso debería, tengo una cuna y esas cosas», la interrumpió Naruto antes de que pudiera molestarse. «No soy un ninja, pero sé un par de cosas sobre Fuinjutsu». «De acuerdo», respondió simplemente, con un tono de voz algo impresionado. Se inclinó para ver mejor a la bebé. «Qué cosita tan hermosa también. Debe ser tuya, ¿verdad? Se parece mucho a ti». Naruto se sonrojó tímidamente. «Bueno, escuché que todos los bebés comienzan pareciéndose a sus padres, aunque es un poco joven», añadió Hui, mirándolo con una mirada mucho más escrutadora que lo hizo retorcerse de vergüenza. Al final, se encogió de hombros. «De todas formas, no me corresponde a mí decirlo. Vamos, te llevaremos a esa habitación». Naruto la siguió por las escaleras, donde una decoración similar a la del primer piso. Troncos, pieles, un aire amaderado y hogareño. Ella lo condujo a la segunda puerta a la izquierda y la abrió con un juego de llaves que sacó de su bolsillo. «Ahí lo tienes», dijo ella, haciéndole un gesto para que pasara. Entró y se encontró con una cama tamaño queen, una ventana de buen tamaño que dejaba entrar mucha luz, un televisor, una cómoda, suficiente espacio para colocar un cambiador y una cuna, y un baño adjunto que conducía a través de otra puerta. «Esto es perfecto, gracias», dijo mientras se giraba para mirarla con una pequeña reverencia, abrazando al bebé contra su pecho una vez más. Hui lo despidió con un gesto de la mano. «Vamos, vamos, nada de eso. Siéntate aquí, báñate y límpiate. Baja y te prepararé un rico guiso». Naruto solo pudo sonreír agradecido mientras ella cerraba la puerta tras ella, dejándolos a él y a su hijo en privacidad. Colocó con cuidado el paquete de mantas en el centro de la cama para que no se cayera y se dispuso a abrir todo lo que había empacado. Tardó casi una hora en volver a bajar.
Primero tuvo que preparar la cuna para meter a Hitomi, y luego desempacó la poca ropa que tenían él y la bebé. Se dio una ducha rápida y se puso unos pantalones y una camiseta limpios, uno que no tenía el sigma de la hoja, ya que ya no podía soportarlo con seguridad, y dejó un clon de sombra en la habitación. Llámenlo paranoico, pero no soportaba dejar a la bebé completamente sola en una habitación, y mucho menos en otra planta. Bueno, te ves mucho mejor, la voz resonante de Hui llegó desde su derecha mientras bajaba los últimos escalones. Desde allí, distinguió la cocina que se bifurcaba del comedor. Todas las sillas estaban retiradas de las mesas, lo que hacía que la pequeña cabaña pareciera mucho más espaciosa. Siéntate, le ofreció Hui, colocando 2 tazones en una de las mesas. Tenemos una hora más antes de abrir oficialmente, así que come. ¿Dónde está el bebé? Durmiendo en la cuna que preparé, respondió y le dio las gracias mientras saboreaba la comida caliente. Su estómago casi ronroneaba, aprobando la comida. No se había dado cuenta de que no había comido desde el almuerzo de ayer por la tarde. Habían pasado tantas cosas, no pretendo entrometerme, pero aparecer en mi cabaña cubierta de sangre y descalza, entre otras cosas, me ha despertado mucha curiosidad, insistió Hui con cierta sutileza. Claro que se conformaba con ver al joven devorar su comida. No había visto que su comida fuera tan apreciada desde que sus hijos aún vivían con ella. La falta de educación ni siquiera la inmutó. Naruto tragó el bocado de guiso y se limpió la boca con una servilleta. Nuestra aldea fue atacada por ninjas de la lluvia, empezó. Ya lo había ensayado mentalmente durante el largo y lento viaje, una historia plausible y no muy alejada de la realidad, así que podía seguir con ella. Creo que iban a atacar Konoha o algo así. Después de todo, estamos justo al norte, pero no estoy seguro. Atacaron de repente, no quedaba casi nada cuando escapamos. Pobrecita. Con razón te veías tan mal. Exclamó Hui con entusiasmo. Era tan comprensiva que Naruto se sintió un poco mal por haberle mentido. ¿Qué te hizo venir? No lo sé. No quería volver a encontrarme con esos ninjas de la lluvia, así que di una vuelta por Konoha. Al menos creo que sí, nunca tuve muy buen sentido de la orientación, rió, frotándose la nuca con timidez. Un ceño fruncido pronto reemplazó su sonrisa a medias. Y la verdad es que no tenía a dónde ir, la madre de Hitomi, se le hizo un nudo en la garganta al recordar a Kensa, la sábana manchada de sangre que cubría su cuerpo. La había dejado allí, sola otra vez. Su madre murió en el ataque, no sabía qué hacer, miró el plato medio vacío de carne y patatas y frunció el ceño. Seguía sin saber qué hacer. La mujer le dirigió otra mirada lastimera y sonrió tristemente. Pobrecita, pobrecita. Bueno, no te preocupes por nada, ¿me oyes? Siéntete libre de quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Oh, no, se negó firmemente Naruto, volviendo a prestar atención y luciendo asombrado de que ella siquiera lo hubiera sugerido, no puedo quedarme aquí gratis. Tonterías. Rió Hui. Desde que mis 2 hijos se casaron y se fueron, me muero por tener un poco más de compañía. Me encantaría que te quedaras aquí, tú y tu hija. Naruto se conmovió de que un completo desconocido estuviera dispuesto a ser tan generoso con él después de apenas conocerlo, pero la idea de aprovecharse de la bondad de otro no le sentó bien. Con el debido respeto, señora, nunca me han regalado nada. No puedo empezar ahora. Eres un encanto, dijo con una sonrisa radiante. Bueno, ¿qué te parece esto? Te quedas aquí gratis hasta que te recuperes y luego veremos qué podemos hacer con el trabajo, ¿te parece justo? Después de todo, no te lo tomes a mal, pero parece que necesitas toda la ayuda posible con ese pequeñín. Naruto asintió y sonrió, el cansancio de los eventos de los últimos días se reflejaba en su rostro mientras sentía que finalmente se relajaba. Muchas gracias, Hui. No pensé que encontraría a alguien que me ayudara tanto. La mujer se rió y le dio unas palmaditas en la cabeza amablemente, tomando el cuenco terminado delante de él. Oh, nunca has estado en Basai no Sato, ¿verdad? Somos un pueblo pequeño, pero casi todo el mundo se conoce. Aquí somos muy amables. Te gustará. Ahora, veo que estás muerta de ganas, así que ¿por qué no supe si te echas una siesta? Aprenderás a aprovechar los momentos en que Hitomi duerme para ponerte al día por tu cuenta. Naruto se levantó lentamente de su silla. Ahora que encontraba una sensación de seguridad en ese establecimiento, su cuerpo realmente estaba empezando a bajar la guardia y, como resultado, la rigidez en sus articulaciones comenzaba a notarse. Pero pensé que los recién nacidos suelen dormir hasta 20 horas al día, le preguntó a la amplia espalda que se retiraba mientras ella regresaba a la cocina. Claro. Gritó por encima del hombro con una risa que parecía un ladrido, si sale el sol.
Naruto no sabría a qué se refería hasta más tarde esa noche, al comienzo de una larga noche de... Naruto no tardó mucho en adaptarse a su nuevo hogar. Todas las mañanas se levantaba, después de un sueño interrumpido periódicamente, alrededor de las 7 y creaba 2 clones. El acuerdo de mantener múltiples trabajos mediante el uso de clones de sombra era algo que había comenzado durante esas semanas con Kensa, y había funcionado bastante bien. Tener 3 tipos de ingresos y un conjunto de facturas demostró aumentar sus ahorros exponencialmente en poco tiempo. Basai era un pueblo, no una ciudad como Konoha, por lo que su objetivo anterior de comprar un apartamento más grande se había elevado a comprar una casa pequeña en algún momento en los próximos años. No quería ser una carga para Hui por mucho tiempo, por lo que había estado enviando en secreto a los mismos 2 clones cada mañana a realizar diferentes trabajos en los que ya tenía algo de experiencia para asegurarse de ser contratado. Un clon se había transformado en un 20-añero moreno de ojos verdes llamado Naoto y había conseguido trabajo de camarero en un restaurante al otro lado de la ciudad. El otro clon se hacía llamar Noku, transformándose en un hombre de mediana edad, de estatura media y cabello canoso, que había encontrado trabajo en una fábrica de madera. Se aseguró de que ambos tuvieran una apariencia bastante simple para no llamar más la atención de la necesaria, y ambos usaron sus habilidades ninja para dejar sus ganancias en su habitación antes de terminar su existencia por ese día. Naoto y Noku no fueron los únicos clones que creó. El siguiente paso fue enviar un clon al bosque, escabulléndose por la ventana y adentrándose en el bosque tras la cabaña sin ser visto. Ese clon crearía entonces otros 49, y el grupo entero se adentraría varios kilómetros en el corazón del bosque para entrenar, utilizando al máximo el método de entrenamiento exclusivo de él. Era inútil ejercitar su cuerpo con clones, ya que el progreso físico no podía transferirse a él, pero su entrenamiento en la manipulación del chakra del viento continuó a toda marcha, a menudo con la invocación de más y más clones para progresar. El jutsu de clon de sombra estaba originalmente diseñado para que cada clon tuviera su propia red de chakra limitada. El jutsu de rango A era extremadamente peligroso para el usuario, y cuantos más clones había, más se dividía su chakra. Para alguien con reservas como Naruto, esto no era nada preocupante. Crear 2000 clones le dejaba solo el 0,0005% de su reserva original de chakra y aún podía darlo todo. Normalmente, un clon se creaba con una fracción del chakra del usuario y eso era todo lo que tenían para funcionar hasta que se disipaba. No estaba diseñado para que los clones pudieran recurrir a las reservas del original. El extraer chakra era una modificación en la que Naruto había trabajado durante mucho tiempo mientras viajaba con Jiraiya. Irónicamente, esto fue antes de descubrir el secreto de los clones de sombra, recuperar sus recuerdos y usarlos para profundizar su entrenamiento. Solo quería clones más resistentes en combate, capaces de usar jutsus a gran escala, así que, tras mucho estudio y experimentación, y con la ayuda de Jiraiya, logró abrir la brecha entre el clon y el creador. Bastaba con aplicar rápidamente sellos de sangre en el pecho del clon objetivo, y la combinación correcta de sellos fue lo que tardó tanto en descubrir, y una especie de portal podía conectar al clon con el usuario. Desafortunadamente, era un portal unidireccional. Los clones podían extraer chakra de él, pero solo podía recuperarlo una vez disipados. Esto hacía que el jutsu de clon de sombra fuera aún más peligroso, ya que le extraían chakra desde diferentes direcciones. Por esta razón, solo le dio esta habilidad a un puñado de clones. Si abriera sus reservas a 1000 clones, podría acabar suicidándose. La tensión mental que este método de entrenamiento le causó fue considerable. Sumado a la reciente pérdida de Kensa y a intentar descubrir cómo cuidar a un bebé, a menudo se sentía abrumado por su nuevo estilo de vida. Pero eso no le impidió mantener una actitud alegre ante Hui y el resto de la aldea lo mejor que pudo. Aunque apenas comenzaba el otoño y aún no era la temporada alta de Basai, la posada seguía siendo un lugar de reunión favorito para muchos adultos del pueblo. Casi todas las noches, las mesas redondas se llenaban con los clientes habituales, comiendo, bebiendo y jugando a las cartas. Así fue como Naruto conoció a la mayoría de la gente que ahora conocía, trabajando en el bar junto a la cocina como parte de su sustento. Hui estaba encantada de que ya tuviera experiencia en la barra, y nadie diría nada sobre su edad mientras no empezara a beber, así que le pidió que le quitara esa tarea de encima mientras ella trabajaba más en la cocina con los otros 2 cocineros que trabajaban por las noches.
El ambiente cálido y alegre contribuía a aumentar la sensación de hogar en la posada, lo que le permitía a Naruto sonreír un poco más cada día a pesar del miedo y la culpa que aún sentía por aquella noche traumática. Y Tommy también era muy popular entre los lugareños. De hecho, su presencia probablemente solo sirvió para aumentar su popularidad en la aldea. Las noticias corrieron como la pólvora en el pequeño pueblo maderero y, al final del primer día, la gente ya se acercaba a ver a los supervivientes de la aldea destruida que Hui había rescatado. Lo único que se sabía de ellos fuera del albergue era que eran un joven y su hija, aunque nadie esperaba que el joven fuera tan, bueno, joven. Naruto estaba siendo cuestionado por tener ya un hijo, pero era innegable que ambos eran parientes, sobre todo por las marcas de bigotes a juego que adornaban sus mejillas. Como Naruto no se sentía cómodo dejándola fuera de su vista, y Tommy pasaba las tardes a su lado cerca del bar en una vieja sillita de bebé que Hui había rescatado del almacén. A pesar de los ruidos fuertes y los constantes mimos de los clientes habituales, no parecía tener problemas para dormir. 2 cervezas y una margarita de lima para mi amiga, una voz pulsiva interrumpió el bajo murmullo de la compañía, atrayendo la atención de Naruto de sus reflexiones. Sato Ichiro, el mujeriego del pueblo. Un poco desaliñado, de 30 años, aún vivía con su madre y era conocido por abusar de la bebida de vez en cuando, pero por lo demás era un tipo inofensivo. En su primer encuentro, el hombre se horrorizó al pensar que Naruto había dejado embarazada a una chica, un tabú para cualquier mujeriego que se precie. Naruto asintió y arrojó sobre su hombro el paño de cocina que estaba usando para limpiar un vaso de chupito, buscando el abridor de botellas que estaba debajo del mostrador. «Oh, qué bebé más lindo», susurró la mujer atada al brazo de Ichiro, «¿es tu hermana?». Era claramente una chica nueva que Ichiro nunca había llevado al albergue, solía abrazar a una cintura diferente cada 2 días. La ropa le quedaba un poco ajustada y un poco escotada para una mujer de complexión normal, dejando al descubierto suficiente escote como para que Naruto se girara mientras ella se inclinaba para admirar al bebé dormido. «No, es su hija, cariño. ¿Te lo puedes creer?». «Hoy en día, los niños, sin responsabilidades», respondió Ichiro, rodeándole los hombros desnudos con el brazo, lo que provocó que el joven cantinero pusiera los ojos en blanco. «Hija», exclamó, mirándolo con asombro. Naruto ya se había acostumbrado bastante después de trabajar allí casi 3 semanas y lo confirmó con una leve sonrisa. «Vaya, qué tierno». Ichiro se atragantó un poco con el primer sorbo de su cerveza. «¿Eh? Qué linda eres. Trayendo a tu hija al trabajo». Volvió a arrullar, ignorando la margarita que Naruto le puso delante para dedicarse a la bebé dormitando. Incluso con la gente tocándole la cabeza constantemente, no se despertó. Dormía profundamente, igual que su padre. «Bueno, me gusta tenerla a la vista lo más a menudo posible», respondió sonrojándose al ser llamado lindo. «¡Ay, qué preciosidad! ¿Y la estás criando tú sola?». «Sí, bueno, Hui está ayudando». Bueno, el bebé es precioso», interrumpió Ichiro, molesto por la falta de atención de su cita. Lo mismo le pasó a la última chica que trajo a la barra. Las jóvenes parecían más interesadas en los bebés últimamente que en cualquier otra cosa, y empezaba a haber un patrón. Probablemente debería dejar de traerlas a la barra. «Vamos, volvamos a la mesa. Esta vez tuve una buena mano». Mientras Naruto observaba al hablador alejar a la mujer, se preguntó si Ichiro siquiera sabía su nombre. El reloj que corría sobre un par de astas de alce decorativas dio las 9 y, como un reloj, su clon del restaurante desapareció, imaginándose coqueteando con otra camarera, dejando caer una pila de tazas y recibiendo una propina particularmente generosa de, irónicamente, la madre de Ichiro, que ahora estaba sobre su cómoda del piso de arriba. La anciana tenía una manía de ligar con cualquier hombre más joven que ella, que eran básicamente todos los chicos del pueblo. Se rió en voz baja para sí mismo, maravillándose de las peculiaridades que podían transmitirse de generación en generación. Desafortunadamente, unos 170 clones eligieron ese momento para abandonar el entrenamiento en el bosque. Se encontró con destellos de hojas trituradas, y luego aplicó la misma técnica a las ramas de los árboles, usando las palmas para cortar la gruesa corteza. Solo pudo cortar media rama, pero era mucho más difícil que cortar hojas. Se inclinó hacia adelante sobre la barra, apoyando los brazos en el mostrador frente a él mientras trataba de mantener la compostura hasta que su mente se tranquilizara. «¿Está bien?». Saltó al sentir una mano en su espalda y se encontró con unos ojos grises y preocupados mientras se enderezaba rápidamente. «Ah, sí. Estoy bien», le aseguró a Hui, frotándose la frente.
La mujer mayor frunció el ceño, visiblemente insatisfecha con su respuesta. No pudo evitar notar que a menudo parecía débil durante el día y que a veces se desorientaba o se desmayaba. Lo atribuía al trauma de ver su aldea destruida y a la responsabilidad de criar a un hijo. A veces parecía un niño tan frágil, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros y estuviera luchando con esa carga. Era una de las cosas que la impulsaban a querer ayudarlo. ¿Por qué no te tomas el resto de la noche libre? Te ves agotado y has estado haciendo más de lo que te corresponde por aquí. Naruto negó con la cabeza rotundamente. De verdad, Hui, estoy bien, lo interrumpió el llanto de Hitomi, quien finalmente se había despertado de su siesta de 1 hora y decidió que ya le tocaba comer. Su última toma había sido hacía casi 3 horas. Hui le envió una sonrisa. Creo que el pequeño Tommy piensa lo contrario. Anda, vete. Sacudiendo la cabeza, perplejo, desató a la bebé que lloraba y la cargó sobre su hombro, percibiendo su aroma a talco y leche. Incluso con los gritos en el oído, aún podía sentir el consuelo que le brindaba. Tras una breve parada en la cocina para calentar un biberón de fórmula, subió las escaleras, saludando con la cabeza a quienes le deseaban buenas noches. Se sentó en el borde de la cama junto al fajo de dinero que sus clones habían ganado en otras ocasiones y puso a Hitomi en su brazo para alimentarla. Su llanto cesó de inmediato, reemplazado por los gruñidos voraces y la succión de un bebé hambriento prendido a un pezón. Algo que a Hui le gustaba reír era el apetito extremadamente sano de Hitomi. No dejaba ni una gota en ningún biberón. Naruto la observó mientras comía y ella le devolvió la misma mirada, sus grandes ojos azules conectándose directamente con los suyos mientras su boca continuaba chupando la botella hasta secarla por su propia voluntad. Oye, cerdita, ¿qué tal sabe? Parece que te gusta. Sabía que no podía responderle, pero le gustaba hablar con ella siempre que podía. Te cuento el plan hasta ahora. Tenemos suficiente dinero para vivir aquí un tiempo, pero para fin de año, si las cosas siguen como están, podríamos tener suficiente para una casa. ¿No sería genial? ¿Nuestra propia casa? Podrías tener tu propia habitación para cuando seas mayor y nosotros un patio donde entrenar. Le sacó la botella vacía de la boca y ella emitió un leve sonido de protesta cuando la dejó en el estante junto a su cama. La volvió a colocar sobre su hombro, que aún tenía el paño de cocina puesto, y comenzó a darle palmaditas suaves pero firmes en la espalda. Necesito entrenar, continuó hablando, caminando por la habitación mientras la hacía eructar. O sea, mi chakra del viento va de maravilla, pero necesito entrenar mi cuerpo físicamente. Necesito encontrar la manera de hacerlo sin que se note que soy un ninja, ella respondió con un pequeño eructo parecido a un hipo y un poco de saliva goteando de su boca. Él la giró en sus brazos y usó el paño de cocina para limpiarle la sustancia espumosa y pálida de la barbilla. Si tuviéramos nuestro propio lugar sería fácil, pero ahora, se quedó en silencio pensando, supongo que siempre podría tener un clon que se quede aquí contigo y Hui trabaje, pero no sé si confío en ese sistema. La colocó en medio del colchón y se quitó la camisa, preparándose para dormir. Mientras rebuscaba en su cómoda unos pantalones de chándal y una camiseta sin mangas, seguía meditando en voz alta. Quizás y entreno sin parar en el bosque la primera mitad del día, y luego la segunda mitad vuelvo aquí con ustedes dos y trabajo en la barra, supongo que podría funcionar. ¿Qué opinan? Se giró y la encontró acurrucada boca arriba, con el pie junto a la cara y chupándose el dedo gordo. A Naruto le goteaba una gota de sudor. Eres un bebé raro, bebé. Ella le sonrió, mostrando las encías alrededor del apéndice en su boca. Él no pudo evitar reír. Se había vuelto cada vez más activa durante sus primeras semanas de vida. Pasaba menos tiempo durmiendo y más tiempo observando el mundo a su alrededor con sus grandes ojos. Ya vestido para dormir, Naruto se estiró en la cama junto a su hija, quien seguía en esa extraña postura contorsionada mientras lo observaba con la mirada. Sonriendo, le metió un dedo en la boca y le frotó las encías, que ella aceptó con gusto en lugar del dedo del pie. Te saldrán los colmillos en unos meses, no quiero tener que explicártelo. Menos mal que tus lindas garras apenas están desarrolladas, si no, tendríamos demasiadas preguntas indeseadas. Papá tendrá que esforzarse más para conseguir ese dinero. Él retiró su dedo mojado de su boca y le hizo cosquillas en el vientre. Ella se retorció, sonriendo aún más ampliamente, deleitándose con solo escuchar su voz tan a menudo. Pero no tenemos que preocuparnos por eso todavía. Tenemos algo bueno ahora mismo. Estaremos bien, cariño, dijo para tranquilizarla, dándole unas palmaditas